Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Jonathan Pérez. El día de hoy voy a resolver un ejercicio sobre el momento de fuerza. Una barra uniforme se apoya en el punto 0 y nos pide hallar el momento resultante con respecto a este mismo punto si la fuerza 1 es igual a 75 libras fuerza. Listo, como visualizamos aquí tenemos el dibujo y para poder resolver este ejercicio primero tenemos que saber cuál es la fórmula de momento. El momento de una fuerza está dado por la fuerza multiplicado por una distancia. Entonces vemos aquí el dibujo y tenemos que darnos cuenta cuántas fuerzas tenemos aquí. Vemos que tenemos una fuerza que está denotada con F1 y acá nos dan otro valor de 175 libras que también es otra fuerza que la vamos a anotar con F2. Entonces vamos a trabajar con esta fuerza F1 ya que tiene un ángulo de inclinación de 42 grados. Entonces para poder trabajar con esta fuerza lo que tenemos que hacer es descomponerla. Tenemos que descomponerla en Y y tenemos que descomponerla en X. O sea, aquí va a estar F1X y acá va a estar F1Y. Listo. Para que haya momento de una fuerza, las fuerzas junto con el eje de rotación, en este caso, tienen que ser perpendiculares. Es decir, que tienen que formar 90 grados. Si es que son paralelas, es decir, su ángulo es 0 grados, no existe momento o el momento es 0. Entonces, esta F1X con respecto al eje, que en este caso es la barra, como son paralelas, no va a tener momento. Entonces, aquí en esta fuerza no vamos a tener momento. En cambio, con F1Y, que sí es perpendicular al eje, esta fuerza sí va a tener momento. Entonces, para sacar cuál es el valor de F1Y, vamos a tener este ángulo de 42 con esta fuerza F1Y. Como son adyacentes, vamos a tomar F1 coseno del ángulo, en este caso 42 grados. Entonces F1 que nos da el ejercicio, que son 75 libras fuerza, por coseno de 42. Tomamos la calculadora, ingresamos los valores. 75 coseno de 42, esto es igual a 55.74. 55.74. Como es una fuerza, ponemos libras, libra fuerza. Listo, ya tenemos F2 que es 175 libras. Y ahora sí ya nos dice que hallemos el momento resultante. Le damos cuál es nuestro sistema de referencia. Positivo va a ser en contra de las manecillas del reloj. Y esto va a ser igual a F1Y por una distancia con respecto al punto, más F2 por una distancia D con respecto al punto. Para no confundirnos, ya que son distancias diferentes, pongámosle una denotación de 1 y de 2. Entonces, en este momento vamos a ver si que esta fuerza F1 hace momento negativo o hace momento positivo. Como hemos puesto aquí el sistema de referencia que en contra de las manecillas del reloj el momento va a ser positivo, nos damos cuenta aquí F1, como está en este caso hacia abajo, con respecto a este punto va a ser momento negativo. Perdón, va a ser momento positivo. Más, reemplazamos F1, 55.74. ¿Y qué distancia hay desde esta fuerza hasta este punto? 2 pies. Ahora la fuerza F2, esta de aquí está en contra de las manecillas del reloj, ya que va hacia el otro lado. Esta fuerza sí va a ser negativa. Entonces reemplazamos F2 175 y la distancia que hay de aquí hasta el punto 5. Ponemos todo esto en la calculadora. 55.74 por 2 menos 175 por 5. Nos da un valor de menos 763.52 libras pie. Listo, y con esto hemos terminado el ejercicio. Ese es el momento resultante de las fuerzas con respecto al punto 0. Muchas gracias.